Buen día a todos y a todas, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este live número 5, que es sobre la irritabilidad y la resolución de problemas. Entonces vamos a esperar que más personas se sumen. Entonces hay un live sobre irritabilidad y resolución de problemas con herramientas BioFlow, con ferramentas BioFlow. Y hoy gustaría, si ustedes son más participativos, ¿cómo se dice? Participativos en español. Yo falo portuñol, ¿no? Yo soy francesa, más falo portuñol, yo hablo portuñol, entonces de esta forma me entienden tanto los brasileiros y los portugueses como los hispanohablantes. En el Instituto BioFlow tenemos personas de muchos países y siempre río porque tengo una amiga en Maldonado, perto de aquí, cerca de aquí, que ella habla muy bien el portugués y es uruguaya, habla muy bien el español también. Mas ella dice que yo falo portuñol mucho mejor que ella. Y es porque mi español y mi portugués no son tan buenos en realidad, ¿no? Por siendo francesa. Muy bien, ya tenemos casi 50 personas, entonces voy a comenzar. Hoy es un live sobre irritabilidad y resolución de problemas, ¿no? Es el quinto live que estoy haciendo, el live número 5. Todos los lives están en el YouTube de BioFlow. Podéis suscribiros a BioFlow. Podéis suscribir a BioFlow en el canal de YouTube. Si colocáis BioFlow Inteligencia Emocional, BioFlow Inteligencia Emocional, ahí están todos los lives y podéis suscribiros para recibir nuestras notificaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de la irritabilidad, ¿no? Yo siempre digo que somos humanos, ¿no? Y sentimos todo tipo de emociones, ¿no? Y el problema no es la emoción o no es nuestro sentir emocional, ¿no? La verdadera cuestión es cómo lidiar con estas emociones de una forma, de un jeito que sea constructivo, ¿no? Que sirva a nuestros propósitos más elevados, ¿no? Esa es la verdadera cuestión. Es decir, que siendo humanos, todos sentimos a veces tristeza, miedo, enojo, ira, irritabilidad, ¿no? Y eso es absolutamente normal, ¿no? La cuestión, repito, es cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces, como hoy me gustaría que participen más. Ya estoy más acostumbrada a la tecnología ahora, entonces consigo leer más o menos al mismo tiempo, ¿no? Veo muchas personas saludando de muchos lugares, es siempre una alegría. Y entonces me gustaría que escriban en qué momentos se sienten irritables. Vamos a practicar la honestidad, vamos a practicar la honestidad emocional, ¿no? Y brevemente, si pueden escribir cuando se sienten irritados, ¿no? Escriban para mí, así podemos trabajar con cosas más concretas, ¿no? La irritabilidad ya acontece en muchas circunstancias, sea, por ejemplo, o tal vez el ejemplo más típico, ¿no? Es cuando usted está está procurando dormir y tiene un mosquito ahí zzz, ¿no? Dando vueltas y que no te deja dormir, ¿no? Y la gente se puede sentir muy irritado con eso, ¿no? Bien, cuando las cosas no salen como lo espero planificado, ¿sí? Eso es típico, nos pasa a muchos y después voy a explicar por qué. Cuando pienso en el futuro, sí, cuando el futuro da incertidumbre
que suele dar porque el futuro es incierto siempre. En algunos momentos también, cuando en algunos momentos más, quiero decir, como puede ser el caso ahora, cuando me siento injusticiada, sí, vamos a ver que esto es cuando tengo que renunciar a algo, cuando entro en contacto con mi madre. Sí, yo voy a hablar de esto, voy a hablar de algunas experiencias mías, sí. Me irrita equivocarme, me irrita errar, sí. Siento rabia cuando algo no me parece justo, se entiende, está muy ligado a la injusticia, ¿no? Cuando las personas no colaboran, bien, claro, cuando me quitan o me rompen la tranquilidad, cuando no consigo dormir a la noche, cuando mis hijos están peleando, mis hijos están peleando. Muy bien, gracias por vuestra honestidad emocional. Eh, Cuando no escuchan lo que hablo, perfecto, sí. Me encanta. Cuando mi madre me repite 8 veces lo mismo, sí. Sí, me encanta vuestra honestidad emocional porque para poder mejorar emocionalmente tenemos que tener honestidad, ¿no? ¿Habéis visto cuántas veces una persona, por ejemplo, está muy irritada, ¿no? Y alguien le dice así, ¿estás bravo? ¿Estás irritado? No estoy irritado, ¿ok? Entonces, la persona está mintiendo. Sí, está mintiendo conscientemente. Muchas veces no está mintiendo conscientemente. No es consciente en aquel momento de que está irritado. No es consciente, ¿por qué? Porque falta autoconocimiento, es decir, que falta autoobservación, ¿no? Especialmente observación, presencia en el cuerpo, ¿no? Porque cuando estamos irritados o cuando sentimos cualquier tipo de emoción, no lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Entonces, si estoy en la mente, claro, si estoy irritado, mi mente me va a decir, por ejemplo, no, pero qué tontería, o lo que me están diciendo, o por qué esta persona está diciendo estas cosas, realmente no aguanto estas cosas. La mente te lleva al pensamiento y te tira, te saca de la observación. Si no hay observación, no hay conciencia, no hay posibilidad de elegir un comportamiento diferente. Es decir, que si no soy consciente, si no estoy con conciencia corporal, emocional y mental, no hay capacidad de autoobservación, es decir, que estoy acreditando lo que dice mi mente, estoy creyendo lo que dicen mis pensamientos. Entonces no hay posibilidad de cambio, en este caso no tengo posibilidad de mudanza, no hay posibilidad de poder elegir, de poder escoger un comportamiento que sea más constructivo para mí y para las otras personas, ¿no? Y para mi desenvolvimiento, para mi desarrollo, ¿no? Personal y espiritual, ¿no? Entonces la conciencia es fundamental, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora que algunos habéis compartido lo que os irrita, ¿no? Vamos a ver cuáles son las cosas que nos irritan, ¿no? Pero antes de hablar de irritabilidad, para entender mejor, voy a hablar de ira, voy a hablar de la ira, de la rabia y de la ira, ¿no? Que parecen grados más altos, pero en realidad vamos a ver que no es tanto una cuestión de grados, sino de diferencias, de tipo de emociones, ¿no? ¿Qué es la ira? Todas las emociones, ellas tienen una función positiva, ¿no? ¿Por qué acontece la ira en nuestra vida muchas veces, ¿no? La ira acontece, es una emoción que viene a intentar protegernos, ¿no? Esa es la función positiva o constructiva da raiva, ¿eh? A raiva ela acontece cuando a gente se siente amenazada, ¿no? Puede ser real, puede ser imaginario, ¿no? Ese es el problema, cuando es imaginario, ¿no? Mas en una situación real, ¿no? Por ejemplo, existe una amenaza, por ejemplo, me van a atacar o agredir, ¿no? Realmente, ¿no?
Entonces voy a sentir esta fuerza que es la ira, ¿no? Que es una fuerza que sube, ¿no? Es caliente, ¿no? Al subir va a tensar ciertas zonas del cuerpo, especialmente la mandíbula y los puños también. Es decir, que la ira es una reacción que me prepara al enfrentamiento, ¿no? Cuando la huida no es posible, ¿no? Entonces, es algo que en algún momento puede salvar mi vida, ¿no? Realmente, esta fuerza natural, ¿no? Que sale y que puede salvar mi vida o la de otra persona, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, ¿no? Ahora, el problema es que a veces sentimos eso en momentos que no son adecuados, ¿no? Que sentimos como una amenaza, pero a reacción automática, inconsciente de agredir a la otra persona puede ser absolutamente equivocado, ¿no? Entonces, una emoción que en algún momento puede ser constructivo hasta inclusive el punto de salvar mi vida, en otros momentos puede llevarnos a agredir personas cuando no es bueno, no es adecuado, ¿no? Y más si la situación era imaginaria, ¿no? Ya vamos a hablar de eso después, ¿no? Ya vamos a hablar de eso después, de por qué muchas veces estamos en situaciones imaginarias, ¿no? Es por la memoria asociativa, lo que se llama memoria asociativa, es decir, condicionamientos del pasado, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es algo que escribí en el libro Bioflow, ¿no? Que está dispuesto online, en español y en portugués, podéis encargarlo. Hay un catedrático de biopsicología en España, en Barcelona, él es de la Universidad Autónoma de Barcelona, se llama Ignacio Morgado, ¿no? Y él le dice así, lo voy a leer en portugués y después lo voy a leer en español. A resposta emocional es tan rápida e impulsiva que tem salvado muita gente, mas também nos faz reagir fortemente a algo que percebimos como una agresión, ¿no? Voy a traducirlo. La respuesta emocional es tan rápida e impulsiva que ha salvado a muchas personas, pero también es la que nos hace reaccionar fuertemente a algo que percibimos como una agresión, mismo si no lo es, embora no sea una agresión, ¿no? Entonces, por eso la emoción tiene una parte constructiva, ¿no? Pero si es inconsciente, me puede llevar a situaciones que no son constructivas, ¿no? Que no son buenas, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la ira y la irritabilidad, ¿no? La irritabilidad, ¿no? Mismo si ella puede terminar en ira, ¿no? Porque cuando no consigo dormir mucho tiempo, ¿no? Estoy irritable por diferentes situaciones, la posibilidad de perder el control y en algún momento tener un brote de raiva, tener un brote de ira, es mucho más elevada, ¿no? De facto, yo hallo que en esta cuarentena, de hecho yo creo que en esta cuarentena puede haber más cosas que nos irritan, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser muy conscientes, porque cuando estamos irritados, la posibilidad de perder el control y de enfadarnos, de ficar bravos, es mucho más elevada, ¿no? La irritación es un tipo de rabia más leve, pero que dura en el tiempo, ¿no? Y en realidad, ¿por qué ella acontece? ¿No? En realidad, ella nos señala, nos muestra, nuestro cerebro inconsciente que está procurando mostrar para nos, ¿no? Que existe un problema o algo que nos danifica o algo que nos hace daño, ¿no? Y que no está solucionado, ¿no? Es decir, que existe una amenaza inconsciente, de nuevo, puede ser real,
puede ser imaginaria. Pedro dice, esta ocarenta me irrita mucho, claro, porque nos quita libertad en muchos aspectos, ¿no? Y eso puede hacer que nuestro cerebro inconsciente lo interprete como una amenaza, ¿no? Y es un poco una amenaza a nuestro bienestar, por ejemplo, no poder salir afuera, respirar el aire puro, ¿no? Estar más en movimiento, ¿no? Hace que nuestra energía baje, ¿no? Entonces hay un punto que sí, hay un punto imaginario, pero hay un punto que es real, ¿no? De que realmente el hecho de estar en cuarentena, ¿no? Nos priva de muchas cosas. Ni estoy hablando de la economía, que todos estamos con estos desafíos, ¿no? Entonces, es normal sentir irritabilidad, ¿no? en esta circunstancia. Repito, la verdadera cuestión es cómo me manejo, cómo yo lidio con eso, ¿no? Porque lo que sentimos está bien, no está errado sentir irritabilidad. Lo que sí es peligroso es cuando me lleva a hacer, decir cosas o tener actitudes impulsivas que no van a ser constructivas, ¿no? Entonces, la irritabilidad en realidad está ahí para me mostrar que algo está por solucionar, ¿no? Y ahí voy a dar un ejemplo, ¿no? Alguien dijo, cuando mi madre, creo que fue Esteban, mi madre me repite 8 veces la misma cosa, me siento irritable, ¿no? Eso yo creo que es un ejemplo muy típico, ¿no? Hay un dicho así que dice, si crees que ya tienes mucha paz interna, pasa una semana con tu madre, puede ser con tu padre también, ¿no? Y ahí vas a ver, ¿no? Si realmente ya tienes tantas cosas solucionadas, ¿no? Tantos temas emocionales solucionados o no, ¿no? Muchos tenemos muchas cosas por superar, esa es la verdad, ¿no? La humildad es muy importante, ¿no? Para poder mejorar tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestros desafíos. Si acreditamos que ya hemos conquistado todo, no podemos avanzar, ¿no? Eso es tener mucho ego espiritual, creer esto, ¿no? Acreditar esto es tener mucho ego espiritual. De facto se llama bypass espiritual, de hecho se llama bypass espiritual, ¿no? Que sería como tener una imagen de mí que no es real, ¿no? Que por falta de autoobservación, idealizarme a mí misma, puede acontecer con otras personas, ¿no? En vez de tener la objetividad y la humildad de decir, sí, me irrito, sí, a veces tengo miedo, sí, a veces estoy triste o desesperada, ¿no? Entonces, lo que sentimos no es un problema, la cuestión es qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, la irritación te señala que hay un problema que no es visto en general, que no somos conscientes, ¿no? Y que no está solucionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de la madre, ¿no? Yo os voy a contar algo que me acontecía de joven, ¿no? Voy a contar para vosotros algo que acontecía para mí de joven, ¿no? Especialmente de adolescente. Yo tenía mucha irritabilidad con mi mamá, ¿no? Y yo sentía culpa por eso, ¿no? Yo estaba como siempre muy irritada con mi madre y me sentía culpable porque no quería sentir eso, ¿no? Yo sentía que por sentir eso yo era mala persona, pero no podía evitarlo. No conseguía evitar sentir esto. ¿Por qué no conseguía evitarlo? Porque había un problema no visto, ¿no? Y mi propio inconsciente, ¿no? Estaba dándome esta emoción de irritabilidad para mostrarme, ¿no? Y en realidad, ¿qué acontecía? No, lo que acontecía es que mi madre, en situaciones de injusticia, ¿no? Ella, en vez de defenderme, ¿no? Que es lo que siempre esperamos y merecemos, ¿no? de niños, ¿no? Ella, por sus propios dolores no resolvidos del pasado, ¿no? Sus propios problemas emocionales, en vez de defenderme, ella se quedaba sin hacer nada, ¿no? Ella ficaba sin hacer nada, ¿no? En situaciones injustas, ¿no?
Y después ella me decía así, cuando yo falaba más, May, no, eso no está bien, você viu o que aconteceu, cuando yo le decía, mamá, pero has visto eso no está bien, has visto que aconteció. Ella decía, la vida es dura, la vida es dura, ¿no? Entonces, esta actitud de ella de no tener los recursos para agir en situaciones de injusticia, ¿no? Y tomar a defensa de las personas, a mí me creaba una irritabilidad ya casi constante con ella. Pero yo no era consciente. Yo nunca pensé, mi madre tiene un problema de no saber lidiar con la injusticia, porque ella tiene emociones, ella se paraliza y tiene emociones no resolvidas, ¿no? Yo no llegaba a tener esta conciencia, ¿no? Yo sentía inconscientemente mis emociones de no me sentir protegida, no era algo consciente, ¿no? Y eso me tornaba irritable con ella. Mas hasta un punto de que cuando ella comía, por ejemplo, o barullo, el ruido que ella hacía, me irritaba, ¿no? Y en realidad ella en situaciones de injusticia, claro que sentía rabia y ella experimentó en su vida muchas situaciones de injusticia, mas nunca usó esta rabia conscientemente de un jeito constructivo para agir, para encontrar soluciones. Entonces estaba todo trabado en la mandíbula, o cual creaba un barullo cuando ella comía, ¿no? Que esa manifestación fisiológica de raiva reprimida, y eso me irritaba, ¿no? Y eso tiene una razón, mas yo no sabía por qué, ¿no? Entonces la rabia nos señala que existe algo por solucionar, ¿no? Por eso, y me encantó, ¿no? Me encantó que habéis compartido las cosas que os irritan, ¿no? Porque, bueno, en general nos sentimos irritados cuando percibimos que somos tratados injustamente, ¿no? Puede ser real, puede ser imaginario. Nos sentimos irritados cuando una necesidad de nosa, una necesidad nuestra no es respetada, ¿no? Entonces nos sentimos feridos, nos sentimos heridos, ¿no? Y también nos sentimos irritabilidad cuando un objetivo noso, una meta importante, nos encontramos con dificultad en la realización de esta meta, o alguien se interpone, ¿no? En fin, cualquier cosa que nos haga sentir amenazados en realidad, sea real o imaginario, ¿no? Entonces, yo cómo conseguí, por ejemplo, superar la irritabilidad con mi madre, ¿no? ¿Cómo lo conseguí superar? Que es un camino, ¿no? Me di cuenta de esta necesidad mía de sentirme protegida y acepté que ella no puede hacerlo, ¿no? Y que ahora que yo soy adulta, que ya no es el papel de ella hacer, ¿no? Entonces una aceptación de ella y de sus problemas no superados, como cualquier ser humano, ¿no? Y una responsabilidad de que me toca a mí solucionar las cosas de mi vida, ¿no? Y aprender a me defender en situaciones injustas, ¿no? Entonces, eso me mostró, esta irritabilidad me mostraba que yo tenía que aprender a saber defenderme, en realidad, ¿no? Y mi mamá, que no me enseñó esto a través del ejemplo, porque ella no sabe hacer, me causaba irritabilidad, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Puedo dar otros ejemplos, por ejemplo, en una situación que aconteció aquí donde yo vivo, donde yo moro, ¿no? Tenemos vecinos abajo con crianzas, probablemente con un problema educativo, ¿no? Y los niños, las crianzas, durante una época hacían mucho ruido de noche, ¿no? Hacían mucho barullo de noche, ¿no? Brincando hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y eso nos incomodó y nos irritó a muchos vecinos, ¿no? Y yo
llevo poco tiempo morando aquí, yo llevo poco tiempo viviendo aquí, ¿no? Las personas, el vecino de arriba, yo llevaba 2 años en esta situación cuando llegué y él ya estaba en un estado de irritabilidad y de raiva muy elevado, ¿no? Eso que nunca tenía solucionado ese problema. Yo cuando llegué estuve con ese problema el primer mes sintiendo irritabilidad hasta que cayó a ficha, tengo que hacer algo porque eso no va a ser muy bueno para a minha saúde. Y ahí comencé, fui a hablar con los vecinos, no dio resultado, entonces ya falei con la junta administrativa, en fin, coloqué soluciones, busqué un camino hasta encontrar una solución, que ahora ya está mucho mejor, gracias a Dios. Siempre hay más soluciones más drásticas si de repente vuelve este problema, ¿no? Pero digamos que no podemos ficar con una irritabilidad y no buscar soluciones, ¿no? Ahora, entonces, para encontrar estas soluciones, primero yo tengo que ser consciente de mi irritabilidad y hacerme cargo de ella, es decir, me responsabilizar por ella. Y eso ahí voy a descubrir si la irritabilidad es imaginaria o si es real, ¿no? Y si puedo hacer algo o no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿no? La irritabilidad que me causaba mi madre, la solución no era cambiarla a ella, ¿no? Nadie tiene derecho a esto, ¿no? Pero sí aceptarla como es y resolver las situaciones de injusticia por mi propia cuenta, digamos, ¿no? Entonces, para saber si una situación es real o imaginaria, muchas veces, primero tengo que observar. Yo preciso de autoobservación, ¿no? Y ahí comenzamos con las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, me gustaría que lo hagamos ahora, gustaría de hacer eso ahora, con vosotros, con vosotros, ¿no? Entonces, ahora que todos localizaron algo que les irrita, ¿no? Sea leve o sea intenso, ¿no? Si os atrevéis, podéis trabajar con algo más intenso, ¿no? Y claro que, o sea, es el observar con frecuencia, el conocer bien la irritabilidad que va a hacer que cuando él acontece, yo voy cada vez poder lidiar mejor con ella, ¿no? Más es una práctica hacer esto, ¿no? El ser consciente de lo que siento con cada emoción, ¿no? En el live que di unas semanas atrás sobre incertidumbre, angustia y incertidumbre, después alguien colocó un comentario, ¿no? Que fue que bon, mas es muy difícil, ¿no? No es fácil lidiar con la incertidumbre. Claro que não é fácil, mas se você pratica com frequência observar as sensações do corpo quando sente incertidumbre, que acontece com frequência, então entra em uma prática, entra cada vez mais em consciência e cada vez é mais fácil, não? Então, é uma prática de autoobservação. Então, vamos a observar a irritabilidade. Então, escolhe um tema agora, elige um tema que te irrita, seja leve ou seja intenso, seja honesto, esses temas existem, você é humano, então seguramente tem mais de um, tem uma lista de coisas que te irritam, e tudo bem. Então, por ejemplo, alguien está escribiendo aquí, fico irritada cuando fico telefonía y a repetición de grabación es muy desconfortable. Sí, esta espera, ¿no? Que te da la sensación de perder tiempo, ¿no? Y que puedes interpretar como una amenaza y una falta de respeto que te hagan esperar tanto tiempo. Y está la repetición del mensaje ahí, ¿no? Que puede irritar tus oídos, ¿no? Además, ¿no?
Bien, entonces escoge una situación irritante, ¿no? Entonces puedes cerrar los ojos, puedes escribir también, ¿no? Entonces vamos a cerrar los ojos o escribir, ¿no? Y observar, ¿no? Entonces visualiza esa situación en la cual vos se irrita. Visualiza esta situación en la cual te irritas, ¿no? La que sea, ¿no? Entonces observando la situación, ¿no? Y visualizando los detalles de la situación. ¿Quién está presente? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué percibes a través de tus sentidos? En esta situación, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Si hay sensaciones táctiles o no en la piel. Y ahí visualizando esta situación que te irrita o que sientes insoportable o casi insoportable. Y ahí observa las sensaciones en el cuerpo. ¿Cómo es la irritación? Normalmente es como una agitación, uno siente nervios en el cuerpo. Y ahí podéis escribir, ¿qué es lo que você siente cuando está irritado? Si quieres escribir, ¿qué sientes cuando estás irritado en tu cuerpo? Entonces normalmente es estos nervios, acelera el corazón exactamente. Sí, es casi de enfado. El enfado normalmente es un fuego más rápido y que sube más rápido, ¿no? La irritación es algo más burdo, más alterada, claro, porque es un movimiento más rápido. Alguien colocó fuga o huida, ¿no? Eso es cuando no tenemos dificultad en fijar con la emoción y apagamos, ¿no? Calor a flor de piel, sí, cambia la temperatura, como electricidad, sí, exactamente, porque es algo ahí, un movimiento rápido, inquieto, ¿no? Puede apretar la garganta, sí, tensión en la mandíbula, exactamente, el cuerpo se vuelve tenso, sí, el corazón salta o se acelera. La respiración es más corta, efectivamente, ¿no? Voluntad de gritar, sí, claro, eso ya es cuando es muy intenso, ¿no? Y uno siente que no consigue, ¿no? Realmente encontrar una solución, ¿no? Sentir calor por el pecho y el cuello, tensión en la mandíbula, como un hormigueo, temblor, sí. Realmente el movimiento de la irritación es como así, ¿no? Eso sería la imagen, ¿no? De, no aguanto, ¿no? Claro, ansiedad, ¿no? Porque es esa cosa de, no encuentro solución y no lo soporto, ¿no? Necesidad de movimiento, como eléctrico, si es algo rápido, así como, ¿no? Porque en realidad el cuerpo dice, quiero solucionarlo, pero no puedo, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? Como... sí, eso crea temblor, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una muy buena descripción. Felicidades por vuestra conciencia corporal, tenemos que es fundamental, ¿no? Entonces, solo el hecho de observar, conseguir fijar en el cuerpo, conseguir quedarnos en el cuerpo y quedarnos observando las sensaciones, ya hace que podemos observar la cosa con más calma, ¿no? En vez de ser secuestrada por ella, ¿no? Entonces es muy importante, y cuando llega a ser mucho, si ves que es demasiado, entonces ahí es prudente retirarte, si estás con personas o por amor a ti y a ellos, ¿no? A mí me aconteció, os voy a contar algo que me aconteció en el inicio de la cuarentena, ¿no? Yo un día estaba irritable, acontecieron una serie de cosas que me irritaron, ¿no? Y era consciente que estaba irritada, ¿no? Y entonces a mí enseguida se me enciende como una bombilla en la mente, ¿no? Porque yo, Fanny, cuidado, estás irritada, es peligroso.
porque tengo experiencias como todos en el pasado de haber perdido el control y haber creado conflictos o problemas absolutamente innecesarios, ¿no? Entonces, cuando siento ya la irritación, este movimiento que a gente termina de describir, ¿no? Ese movimiento casi eléctrico, enseguida estoy como, uff, cuidado, mucha conciencia aquí, ¿no? En algún momento yo casi falo de un jeito con un tono de voz irrespetuoso para una persona que yo amo mucho, casi. Y cuando ya estaba casi por decir eso, y enseguida fue como, Fanny, cuidado, toma distancia, ¿no? Yo, para persona, yo falé así, no estoy bien, estoy irritada, no es con vos, no es contigo, no es un problema mío, no, voy a parar esta conversa, ¿no? Y me voy a retirar un tiempo. Eso siempre es lo mejor, ¿no? Y curiosamente, justo cuando yo estaba diciendo eso, los vecinos de abajo comenzaron un conflicto y a gritar, y en la rua aconteció lo mismo, ¿no? Tenía 2 personas en la rua, porque Uruguay no, la cuarentena no es completa, ¿no? Es parcial, ¿no? Y tenía un casal, una pareja en la rua que comenzaron a insultarse y a gritarse, ¿no? Y fue como, wow, el inconsciente colectivo, ¿no? No era solo yo, todo el ambiente por la cuarentena y toda la situación que estamos viviendo estaba tenso, ¿no? Y yo casi entro en una energía parecida, ¿eh? So que mi práctica me permitió, mi observación de la irritación, mi observación anterior de la irritación y de la rabia, me permitió decir cuidado, ¿no? Y recuperar el control sobre mí misma, ¿no? Y colocar un límite conmigo, con mis emociones, ¿no? Es decir, no es el momento de hablar, es el momento de alejarse, ¿no? Entonces, ese es un tipo de actitudes que precisamos de construir y que solo son posibles cuando tenemos una observación, tenemos suficiente conciencia corporal y emocional, ¿no? De lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces ahora podemos observar, ya observamos el cuerpo, palpitaciones, temblor, ¿no? A veces se mixturan otras emociones, es normal, ¿no? Eso, el poder de la elección, que solo es posible con conciencia y se va construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, cuando estamos irritados sentimos estas sensaciones, ¿no? La emoción, ¿no? Es como algo en círculos, ¿no? Y el pensamiento también, ¿no? Entonces ahora podemos observar qué tipo de pensamientos tenemos cuando estamos irritados. Y yo os pregunto, ¿estos pensamientos son objetivos? Cuando estoy irritada o enfadada, los pensamientos que tengo, los pensamientos que tenemos, los pensamientos que la gente tiene cuando la gente está irritada, pregunto para ustedes, ¿son objetivos esos pensamientos? ¿Son pensamientos realistas? No, claro que no, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden escribir qué tipo de pensamientos tienen cuando son irritados, ¿no? Claro, son negativos, ¿no? Y normalmente son de ataque hacia el otro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede hacer eso? No, más es bobo, es irrespetuoso. Son pensamientos absolutamente, exactamente no hay claridad, no hay clareza, ¿no? Y muchas veces son pensamientos de agresión para el otro. Por eso son peligrosos, ¿no? Son pensamientos que no son realistas, ¿no? Entonces es muy importante observar eso, ¿no? O tipo de pensamientos, por ejemplo, las personas que sienten irritación con sus hijos o con las personas con quien ustedes moran, ¿no? Voy a dar un otro ejemplo
que le pasa a una amiga mía, ¿no? Que su hijo es muy desordenado, ¿no? Su figlio no consigue ordenar las cosas, no siempre su cuarto está totalmente desordenado, ¿no? Y ella tiene una memoria asociativa de infancia, de que por su mamá tenía depresión, su madre tenía depresión. Cuando la madre entraba en depresión, la casa era un caos absoluto, ¿no? Y la madre entraba más en depresión por eso, o sea, todo era caótico, ¿no? Entonces, esta persona aprendió a ordenar todo, es un patrón muy común, a ordenar todas las cosas para procurar, para intentar que su madre esté mejor, ¿no? Entonces, ella asoció, su cerebro inconsciente asoció desorden y caos con peligro para mi supervivencia, porque si yo soy una crianza, yo soy una niña, y mi mamá está deprimida, y está en la cama y no consigue hacer nada, entonces, ¿quién va a cuidar de mí? ¿No? Entonces, su cerebro inconsciente asoció caos y desorden con peligro, ¿no? Entonces, ella no entendía por qué cuando su hijo, el desorden de su hijo, la irritaba a un punto casi insoportable, ¿no? Y hasta el punto de no poder encontrar soluciones, ¿no? De sentarse con el hijo, educarle con firmeza pero con amor, ¿no? Pedirle que haga las cosas, ¿no? Y ayudarle a tener una actitud emocional diferente con el orden y el desorden, ¿no? Y eso la lleva a ser hasta demasiado rígida con el hijo, de imponerle, de gritarle, y el hijo cada vez más rebelde, ¿no? Con esto, ¿no? Del orden, ¿no? O sea, es un problema emocional que se repite de generación en generación, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pensamientos hay? ¿No? Si la persona no es consciente de su patrón, ¿no? con el desorden, ¿no? ¿Qué pensamientos hay? Mi hijo es un desastre, nunca lo va a conseguir, lo hace a propósito para molestarme, y no, es un impedimento emocional que él tiene, es real esto, ¿no? No lo soporto más, no soy buena madre, en fin, pensamientos negativos, ¿no? Como dice Silvia, pensamientos negativos que se repiten y que no son objetivos y que no sirven absolutamente para encontrar soluciones, ¿no? Entonces, parece que cuando somos muy mentales vamos a encontrar soluciones, pero no, ¿no? La solución ella va a aparecer muchas veces sola en su línea cuando somos más conscientes de la situación, cuando volvemos a ser más realistas, con los pies en la tierra, con los pies en el champ, ¿no? Y eso nos los da la conciencia corporal y emocional, ¿no? Entonces, primero ser consciente de lo que siento, ¿no? Y a través de la observación de las sensaciones del cuerpo puedo separarme un poco de la experiencia y recuperar mi conciencia, y a partir de ahí, cuando soy plenamente consciente, estoy en posesión de mis recursos internos para poder agir y tomar decisiones diferentes, ¿no? Entonces la autoobservación me va a permitir llegar a encontrar soluciones creativas, ¿no? Soluciones constructivas, ¿no? Y cuando no hay soluciones, aceptarlo, ¿no? Y ahí desaparece la irritabilidad también, ¿no? Porque acuérdense de que la irritabilidad está ahí para mostrarnos, para ayudarnos a encontrar soluciones, en realidad. Ella aparece por eso, ¿no? Entonces, ella nos muestra un camino, mas tenemos que estudiarla, ¿no? Para poder encontrar este camino, ¿no? Y ahí está siempre la dualidad, ¿no? Siempre está esta sensación dual o contradictoria, ¿no? De cuando yo observo lo que acontece en mí y acepto lo que yo siento,
parece que voy a encontrar menos soluciones, pero no es así, es al contrario, ¿no? Porque cuando estamos buscando soluciones solo con nuestra mente, andamos en círculos viciosos. Nos falta información, nos falta datos de lo que está aconteciendo verdaderamente. No estamos objetivos, ¿no? Entonces, antes de encontrar soluciones, siempre precisamos de más autoconocimiento, precisamos de más observación, ¿no? Por eso el desarrollo, el desenvolvimiento de la conciencia siempre es la llave, siempre es la clave, ¿no? Profundizar en nuestras emociones, ser más conscientes de ellas, ¿no? Y los recursos en realidad ya están dentro de nosotros, ¿no? Los recursos ya están dentro, ¿no? Ya nacen de por sí, ¿no? Están dentro de nuestras propias emociones. Hay soluciones, siempre, ¿no? Pero para eso tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, entenderlas en profundidad, ¿no? Porque dentro de ellas ya hay soluciones que ya existen, ¿no? Muy bien, entonces os invito a que sigáis practicando, ¿no? Si queréis profundizar, está el libro que está en español y en portugués, ¿no? Está online también. Está en papel, está online. Podéis también hacer sesiones de resignificación con algún profesional BioFlow, ¿no? En nuestra página web están todos los datos, ¿no? Y os invito a, siempre es una buena idea, siempre es buena idea todos los días, ¿no? Por lo menos 5 o 10 minutos, practicar la conciencia corporal, ¿no? Entonces, es muy simple, ya expliqué eso en otros lives, en otros videos, más construir ese hábito de autoobservación, y de una forma lo más simple posible, estando en contacto con las sensaciones del cuerpo y observando la respiración, ¿no? En el segundo live yo describí los pasos en las herramientas simples de la conciencia corporal, emocional, mental y espiritual, ¿no? En el segundo live, ¿no? Creo que se llama herramientas prácticas BioFlow, herramientas prácticas de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, si practicáis mismo sea unos minutos cada día, en cualquier momento, sea en meditación sentada o en movimiento, ¿no? Poco a poco vais a ser mucho más consciente de vuestras emociones, no solo de la irritabilidad, sino de todas las otras, ¿no? Y eso nos lleva a mucho más conciencia en la vida y nos lleva a tener mucho más recursos, ¿no? Mucho más recursos para lidiar, ¿no? Que especialmente en esta época tan incierta es muy importante, ¿no? El aprender a gestionar nuestras emociones para poder adaptarnos mejor, ¿no? La persona que lleva mejor las circunstancias no es la persona más fuerte, es la persona que mejor se adapta, ¿no? Y poder adaptarse tiene todo que ver con las emociones, con saber lidiar con las emociones, con hacer los aprendizajes emocionales que la situación nos pide, ¿no? Eso hace que podemos adaptarnos, ¿no? A las circunstancias y conseguir conservar un equilibrio, sea lo que pase afuera, ¿eh? Unos días atrás yo coloqué un post en nuestras redes sociales, ¿no? En Inteligencia Emocional BioFlow, que dice así, que todas las personas tenemos la capacidad de estar en equilibrio, sean lo que sean las circunstancias externas, ¿no? Todos tenemos esta habilidad, pero es una habilidad una capacidad que se adquiere, ¿no? A través de la práctica, ¿no? Gracias a Dios es bastante rápido, ¿no? Cuando practicamos con constancia
los resultados se muestran muy rápido, ¿no? Entonces, todos os animo a que practiquéis la autoobservación, ¿no? De una forma muy realista, muy concreta, ¿no? Que es a través de las sensaciones del cuerpo, ¿no? Con frecuencia en el día, parar un poco la mente, identificarse menos con los pensamientos, colocar menos la atención en los pensamientos, ¿no? Y estando más presente en el cuerpo. Y eso hace que no solamente desarrollemos más inteligencia emocional, hace también que desarrollemos más inteligencia mental, porque llegamos a tener menos pensamientos repetitivos y negativos, ¿no? Llegamos a tener menos pensamientos en general, pero pensamientos de más calidad, ¿no? Pensamientos más inteligentes, más intuitivos, más coherentes con las situaciones, ¿no? Y de ahí encontramos mejores soluciones. Bueno, buenísimo, como siempre fue un placer, me encanta leeros, me encanta estar con vosotros, así que os deseo un día muy consciente, lo más consciente posible, todo el tiempo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo live, que será la semana que viene. Y mientras tanto podéis ver los otros lives en el YouTube podéis suscribiros al YouTube de Inteligencia Emocional Bioflow. Que tengáis un muy lindo día y hasta muy pronto entonces. Chao, chao.